Bueno, este día de hoy vamos a compartir el principio físico de la resonancia magnética como uno de los principales áreas de diagnóstico por imágenes. Si nos basamos en el en el modelo atómico, podemos encontrar un núcleo que está compuesto por protones y por neutrones, donde se concentra toda la masa del átomo y una nube electrónica alrededor de ese núcleo atómico donde se mueven los electrones. En este caso, la regla general marca que siempre la relación entre los protones y los neutrones en el núcleo, que es lo que nos interesa, siempre es 1 a 1. Pero a medida que el Z, es decir, la cantidad de protones en el núcleo, empieza a aumentar, esa relación se pierde. Cuando el número de nucleones es par, es decir, tenemos igual número de protones que de neutrones, se dice que esos nucleones se encuentran apareados. Y cuando no están de forma par, se dice que esos nucleones están desapareados. Es importante este ítem dado que los nucleones que están desapareados poseen un momento magnético total. Acá podemos observar el átomo de hidrógeno que posee acá como ven el número 1, ese número 1 es el número Z, ese número Z tiene que ver con la cantidad de protones que tiene este elemento en su núcleo. Es decir, tenemos un protón para el átomo de hidrógeno, una carga positiva, por supuesto desapareado porque es el único que tiene, así que es 1, no se encuentra en par con nadie. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno posee un momento magnético total. El Z es 1, como dijimos, el número de masa, el A, es 1 también, no tiene protones, es decir, el número de protones 1, el número de neutrones 0, el número de electrones 1, el nucleón está desapareado, el nucleón es un protón y el protón tiene carga, todo lo que veníamos mencionando hasta el momento. Ese átomo de hidrógeno dentro del cuerpo se observa dentro de la molécula de agua en su mayoría, ¿no? Si bien hay compuestos carbonados que son hidrocarburos, entre el 60 y el 65% del cuerpo del ser humano está formado por agua, más en los niños y menos en los adultos mayores, pero todo en porcentaje de agua, intracelular, intravascular, en diferentes compuestos. Y cada molécula de agua, como se muestra aquí sobre la izquierda, tiene dos átomos de hidrógeno, es decir, tenemos dos protones desapareados, uno en cada átomo. Eso hace que tenga unas características muy particulares y estos protones, que los encontramos en su mayoría, tienen si podemos observar y esta bolita color azul la llamamos protón, no pensamos que es un protón, podemos distinguir dos propiedades, el momento cinético y el momento magnético. El momento magnético está asociado a que es un protón que tiene carga positiva y siempre donde hay una carga que se encuentra en movimiento, esto tiene que ver con su spin personal, es decir, esta flecha que tenemos que atraviesa aquí, que atraviesa al átomo, a lo que representaría al átomo no, al protón, lo que representaría el protón, hace que gire sobre sí mismo. Es el mismo concepto que tenemos sobre el concepto de rotación de la Tierra, es exactamente igual para el protón, y al girar produce el movimiento de spin. Existen dos movimientos de spin, como muestran las flechas, por eso están los dos, uno que gira hacia la derecha y en este caso el que gira hacia la izquierda. Eso tiene que ver con un spin positivo y un spin negativo solamente para identificar que son opuestos. Este movimiento cinético es el momento cinético de la partícula, la rotación sobre sí misma, esta dirección de spin, y el momento magnético que está dado por la carga positiva del protón. Es importante entender dos conceptos. Una es que el campo magnético asociado a este protón está en la misma dirección donde está el eje de rotación, es decir, este eje de rotación que tiene este protón es la misma dirección del campo magnético. Y después que este spin de rotación en realidad es una magnitud vectorial. ¿Esto qué significa? Que tiene dirección, sentido y magnitud. Acá tenemos que pensar que nuestras magnitudes son vectoriales en su mayoría para poder entender el concepto de resonancia. Entonces, si tenemos un montón de átomos con sus protones adentro, como son estos, cada uno de ellos es un protón,
y cada uno de ellos tiene su dirección de momento magnético individual. En presencia de un campo magnético externo que está nulo, es decir, que no existe, ellos están hacia cualquier lado, ¿no? Se encuentran desacomodados y van girando en sí sobre sí mismos, generando su spin. Pero cuando el campo magnético externo está presente, que es esta flecha roja que vemos acá al costado, este B0, este campo magnético externo, fíjense cómo todas las direcciones, ¿sí?, de los momentos magnéticos individuales se acomodan en una sola dirección. Algunos se acomodan en distintos sentidos, como ven, por ejemplo, este que está acá tiene un sentido opuesto a este que está acá. Eso no es importante, simplemente hay que entender que se posicionan en la misma dirección en la presencia del campo magnético externo. Este campo magnético externo es la suma de las fuerzas de los protones desapareados y que genera en la suma de estos momentos individuales el vector magnético longitudinal. El vector magnético longitudinal es la suma de los momentos magnéticos de cada protón, ¿sí?, que se encuentran desapareados. El vector magnético, este que estamos hablando, esta que es la suma de los momentos magnéticos individuales, está en la misma dirección del campo magnético externo. Es decir, va a ser paralelo e igual a esta flecha roja que tenemos acá. Ese es este ML, este vector magnético longitudinal, va a estar en la misma dirección que el campo magnético externo resultante. Y el vector magnético es el responsable de la imagen de la resonancia. Estos protones se van a anular, bien como dijimos, porque el campo magnético actúa sobre estos momentos magnéticos individuales, pero sobre los desapareados, decía la definición. Entonces, tenemos que anular aquellos que tienen sentido opuesto. Por ejemplo, este que está acá se va a anular con este que está acá. Y este que está acá se va a anular con este que está acá. De manera tal que el vector magnético longitudinal se va a crear de la suma de este y este. Es decir, los desapareados. Ese es el vector magnético longitudinal. Si pudiéramos observar cada uno de estos protones girando en presencia del campo magnético externo, veríamos que tienen dos movimientos. Además del movimiento de spin propio que ya charlamos anteriormente, esta rotación que está, también vamos a ver que tienen un movimiento que se llama movimiento de precesión. Es decir, están anclados a un extremo, como se ve en este punto aquí abajo, y desde ese punto sale una rotación cuyo eje está dado por el momento magnético de cada uno de esos protones. Es como la forma de un cono que se forma desde una punta, y lo que se va formando con la flecha del momento magnético es la base del cono. Este campo magnético no es constante, ¿sí? Uno lo puede apurar o lo puede hacer más lento, enlentecer este movimiento de precesión, y depende 100% de la intensidad del campo magnético. Cuanto más intenso es el campo magnético, más rápido será el momento de precesión. Bueno, si este vector magnético longitudinal lo pusiéramos aquí, lo representamos ahora solo como la flecha, digamos, recordemos que era la suma de los momentos magnéticos de los protones desapareados, lo representamos así, en presencia de un campo magnético externo, como está aquí, y le aplicamos un pulso de radiofrecuencia, como sucede en la resonancia magnética habitual. Los protones van a entrar en sincronismo, ¿sí?, lo que pasaba antes, y van a empezar a precesar todos exactamente igual, en fase. Precesan a la misma velocidad. Bueno, este pulso, por ejemplo, podría ser un pulso a 90 grados. Le aplicamos este pulso de radiofrecuencia, que es a 90 grados, que es un campo magnético B1, es un campo magnético distinto a este B0, es un campo magnético que lo atraviesa a 90 grados. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro
vector magnético longitudinal, este ML, va a desaparecer y se va a crear este momento magnético transversal. No es que es el mismo que cambia de posición, es que uno aparece y el otro desaparece. Tiene la propiedad de estar a 90 grados uno del otro. Cuando desaparece el pulso de radiofrecuencia, es decir, lo aplicamos en la diapositiva anterior y en esta lo sacamos, cuando desaparece el pulso de radiofrecuencia, lo primero que va a pasar es que va a desaparecer el sincronismo, es decir, estos protones que estaban todos juntos procesando de manera igual, idéntica, dejan de procesar así y cada uno va a empezar a desfasarse en la frecuencia de precesión que tiene propia que cada protón tiene. Esto nos va a dar un tiempo característico porque cada uno de ellos procesa diferente y es característico también de cada tejido. Entonces es el tiempo que vamos a medir para poder tener nuestra imagen de resonancia. Esto es lo que se conoce como T2 o tiempo de relajación transversal, es decir, el tiempo aquel que aparece después de que el pulso de radiofrecuencia desaparece y es característico de cada tejido y tiene que ver con la precesión, la frecuencia de precesión de estos protones que estaban dando vuelta y que ahora se empiezan a relajar. Este T2 tiene características particulares, ya dijimos que era el tiempo de relajación transversal, es un tiempo definido, ¿sí? Por definición es el tiempo que tarda en perder el 63% de los protones de la imantación transversal. Es decir, este momento transversal se va perdiendo cuando salió el pulso de radiofrecuencia, cuando tenemos el 63% de la imantación transversal perdida, vamos a tener ahí el T2 que es característico de cada tejido, que puede durar entre 50 y 1000 milisegundos, es completamente variable y que varía en el estado de agregación de la materia, es mucho más grande en los líquidos que en los sólidos. Bueno, existe un T1 también, es el tiempo de relajación longitudinal, es decir, cuando está desapareciendo el T2, este tiempo de relajación transversal, empieza a aparecer la relajación longitudinal, volvemos al paso 1, esto es cíclico, es decir, el T1 es el tiempo que tarda en recuperar la imantación longitudinal correspondiente al 63% de la recuperación de la imantación. ¿Sí? Siempre son los 63%. Antes era la pérdida, el T2 es la pérdida de la imantación del 63% y este del vector transversal y este es la recuperación de la imantación del vector longitudinal. También es característico de cada tejido, este es más alto, puede durar entre 500 y 1000, recuerden que el T2 era más bajito a partir de 50. El T1 también va a variar con la estructura molecular del tejido, por ejemplo, se nota las diferencias en los tumores y también con el estado de agregación de la materia. Es mayor en líquidos que en sólidos y es menor en los tejidos grasos. Para ir terminando podemos observar cómo serían las etapas de la formación de la imagen de resonancia. Pondríamos a un paciente sobre la camilla, que estamos acá, ¿sí? Tendríamos el cabezal del equipo, crearíamos el campo magnético, es decir, las bobinas principales crearán el campo magnético en el interior del tubo, esto que se está sucediendo acá. Se formarán los núcleos de alta energía, como dice el punto 3, las moléculas de agua se van a acomodar de manera tal, esto es lo que está sucediendo en el cuerpo del paciente, y a partir de ahí el pulso de radiofrecuencia, y empezaremos a recibir la señal cuando el pulso de radiofrecuencia es eliminado. Así, a partir de la eliminación se creará el T2 y el T1 y se formará la imagen de resonancia. Esta es una imagen real de una bobina puesta sobre la cabeza del paciente y el equipo, esta es la bobina, y el equipo donde se va a crear la imagen. Bueno, esperemos que hayan entendido. Vamos a continuar en otro videito pequeño con algunas especificidades sobre la imagen de resonancia.